Vamos a compartir con el doctor Gregorio Sánchez Salamé. Él es médico cirujano, doctor en salud pública, además miembro del Consejo Presidencial o el Consejo Científico Presidencial, ¿no? Que sirve de orientación y puede dar pues algunos elementos de aporte muy importantes alrededor del tema de la pandemia, ¿no? No es fácil lo que se está viviendo, hay una situación crítica realmente y hay una enorme angustia y preocupación. Y en este sentido, doctor Sánchez, quisiera agradecerle su presencia y entrar un poquito en los detalles, ¿no? Porque de repente hay todavía un gran nivel de incertidumbre y a veces hasta por momentos de desinformación sobre lo que está ocurriendo realmente en Venezuela. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar aquí, poder compartir con tu audiencia y aportar información, criterios para la población en su conjunto para esta situación que es tan desafiante. Claro. En este escenario, ¿cuál es la situación que tiene Venezuela en este momento? Bueno, la situación de Venezuela, de la región y del mundo, ¿no? Como decía, una situación desafiante y en el caso particular de Venezuela es el periodo de mayor seriedad, de gravedad. No podemos restarle la seriedad que tiene el momento por este aumento súbito de la incidencia de casos de coronavirus. De manera que hay que preparar los esfuerzos colectivos de la institucionalidad, pero sobre todo de la sociedad en su conjunto y a través de la información lograr niveles de conciencia que nos permitan, como estamos seguros, superar esta situación. Ahora, ¿qué hacer? Orientaciones fundamentales que deben tomar en cuenta los que habitamos en este país. Solidaridad, entre cuidarnos, no son salidas individuales. Esto es una expresión de la solidaridad y de la responsabilidad compartida. Claro. Entonces, a nivel de la sociedad, las medidas de prevención y de protección que no son del sentido común. Hay evidencia que progresivamente ha venido respaldando una cantidad de cosas que hacíamos como poco útiles, que hoy se han demostrado que tienen efectividad para evitar la propagación de la epidemia. Entonces, ¿qué hacer? En las individuos y familias, medidas de protección, el uso del tapaboca, lo que llamamos el distanciamiento físico, no distanciamiento social. Por lo contrario, necesitamos mayor cohesión social. Entonces, tapaboca, distanciamiento físico, el constante y cuidadoso higiene de las manos, agua y jabón cuando podemos, soluciones alcoholadas que han demostrado tener efecto para inhibir la transmisión del virus. Esas son las medidas de protección básicas a nivel de la casa, a nivel de los hogares, a nivel de los espacios. Evitar las reuniones innecesarias, mantener la cohesión social, pero evitar reuniones innecesarias, sobre todo de divertimiento, muy cautos con eso. Yo creo que en la medida que vamos evaluando la progresión de la situación, se impondrán medidas, flexibilización o aumentar las restricciones de movilización. Y lo otro es disciplina. Creo que el Estado ha mostrado eficiencia en un año del manejo de la pandemia con un manejo bastante acertado que nos diferencia cuantitativa y cualitativamente de lo que está pasando en los países vecinos. Y eso en base a los esfuerzos articulados desde el Consejo Presidencial con el apoyo del Consejo Científico Presidencial, pero en esencia el aporte de la sociedad en su conjunto, conciencia, entre ayudarnos. Sí, hay elementos que surgen que son importantes. Hay una gran inquietud, por no decir preocupación, sobre el tema del número de vacunas, la vacunación masiva, las dosis que han llegado, la incorporación de sectores no solamente oficiales, sino de la industria farmacéutica, de las clínicas privadas, de organizaciones no gubernamentales, a todo este proceso. No se sabe cuál es el volumen de las dosis que han llegado y eso tiene de alguna forma una gran, o genera de alguna forma una gran angustia entre los venezolanos. Sí, yo primero mandar un mensaje, sí a la vacuna, no a cualquier vacuna. Tenemos que ser muy cautos también por principio de precaución. Las autoridades reguladoras, tanto las nacionales como las internacionales, evaluar la seguridad, la eficacia, la capacidad de inducir respuesta protectora. Pero defensa a la vacuna. La vacuna es una estrategia de mucha tradición, de más de 150 años de uso en la humanidad, que puede llegar inclusive hasta ayudar a erradicar enfermedades. Ese debería ser el norte, erradicar esto. Sobre los volúmenes, la información creo que ha sido muy claramente transmitida. 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V
que fue priorizada para la utilización en el personal de salud, no solamente médicos, enfermeras, bioanalistas, camareras, del subsector, tanto privado como público, que es el sector mayoritario, y progresivamente ir cubriendo otras poblaciones de riesgo en la colectividad. Y han llegado 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm. China tiene varias vacunas. Esa es otra. Pero ¿cuántas se necesitarían en realidad? Mira, primero que es muy interesante también la situación epidemiológica, pero nosotros aspiramos a tener este concepto de inmunidad de rebaño con el 70% de la población vacunada. ¿Para qué fecha? Eso depende de la velocidad con que tengamos acceso a recursos para que llegue la vacuna. Ya. Podemos tener un plan, lo tenemos. Un plan que ha sido cuidadosamente diseñado por el ente rector, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con el apoyo técnico de la Organización Mundial de la Salud a través de la Oficina Panamericana de Salud, del UNICEF, con el concurso de las sociedades científicas venezolanas, un único plan de vacunación diseñado por el ente rector, pero como todo plan, diseño, planificación depende de recursos. Acceder a los recursos financieros que tenemos como Estado y que tenemos derecho a utilizar, que hoy se encuentran en bancos en otras latitudes, que es necesario esos recursos para poder efectuar el plan, para acceder a vacunas y no solo vacunas, digamos que es hoy el recurso, digamos, más valioso, pero cadena de frío, capacitación, claro, insumos. Bueno, el programa COVAX, que estábamos aquí entre líneas hablando de él, el tema del apoyo a través de la Organización Panamericana de la Salud, el tema de los recursos, en estos días escuchábamos algunos factores políticos referirse a esto. El tema es que el factor político no tiene que incidir en manera definitiva. Hay una situación tangible, objetiva, como es el del contagio generalizado que hay. Bueno, algo debe hacerse en ese sentido para lograr liberación de recursos y poder comprar entonces las dosis suficientes de vacunas para inmunizar a la población. Sí, la instancia COVAX es una instancia corporativa, transnacional, que reúne entes financiadores, filantrópicas, sí, gobiernos, y tiene la misión de contribuir con financiar investigación, innovación, producción de vacunas e incidir en una distribución equitativa. Es una instancia, es una posibilidad a nivel, digamos, internacional. Lo otro es los esfuerzos que tienen que hacer los estados y gobiernos de negociaciones bilaterales o regionales o en bloque. De manera que COVAX ha sido una instancia importante de la cual Venezuela no se ha podido beneficiar por no tener los recursos para ingresar en ella. Nosotros hemos hecho uso de las muy buenas relaciones que tenemos con países que son potencias desde el punto de vista científico, tecnológico y que solidariamente han contribuido con aportar esas dosis de vacunas que ya informamos que están presentes en el país, pero aspiramos a más. Entonces no podemos dejar de lado... Es necesario que vengan más, ¿no? Es necesario que vengan más. Y es necesario que se invierta en ciencia y tecnología porque es una situación epidemiológica cambiante. Ya tenemos este asunto de las variantes, eso impone un reto, evaluar sí, la efectividad de las actuales vacunas y prepararnos para el diseño progresivo de nuevas vacunas. Probablemente será un comportamiento lucubro como la influenza, que tendrá que revisarse cuáles son las variantes o las cepas circulantes para adecuar. Bien importante también la interrelación que se ha hecho con el subsector privado y el subsector público como parte del Sistema Nacional de Salud. Sí, hay que insistir en eso precisamente. Hay un entendimiento, hay un principio de humanidad y está funcionando. Nosotros tenemos una comunicación constante con el sector privado, en las clínicas privadas, en Caracas, en el Distrito Capital, en todo el país. Es un problema de alianza, ¿no? Bien es cierto que la mayor exigencia es sobre el subsector público, que es mayoritario. Si vemos la cantidad de pacientes que necesitan internación, tratamiento especializado, que solo se puede dar en hospitales o clínicas, vemos que el 90-95% es en el subsector público. Pero por minoritario que sea el subsector privado, muy importante su contribución. No, importante sin duda alguna. Y para el sector público, que es el mayoritario, al margen de la necesidad de recursos, ¿en este momento existe la logística para atender los pacientes? Bueno, estamos en un momento que no debemos menospreciar su seriedad. El sistema de salud está bajo estrés, está siendo utilizado. El aumento de la incidencia se traduce en mayor número de casos en formas moderadas y graves de la enfermedad que necesitan atención hospitalaria. El Estado venezolano ha hecho un esfuerzo. Los centros Centinela, la habilitación de los centros de diagnóstico integral, de los hospitales,
no descuidar la atención ambulatoria con las medidas de diagnóstico precoz. Y es una situación cambiante, la situación de Colombia, la situación de Brasil no nos puede ser ajena, Claro. porque las migraciones también son procesos sociales naturales y traen consigo la presencia. En junio del año pasado, los connacionales que volvieron afectados por la situación de discriminación en otros países fueron determinantes en aumento de la incidencia que se llevó desde julio, julio, agosto, septiembre. Tuvimos la medida del 7x7 que Sí. ha dado resultados, y ahora con la variante brasileña, desde la segunda quincena de febrero, tenemos una pendiente ascendente que, como digo, está en situación de desafío. Todo el sistema nacional, subsector público y privado, que amerita nuestros esfuerzos cooperativos conjuntos. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, por toda esta información que es pertinente alrededor del tema de la pandemia y muy necesaria, en este caso, que nos sirvan de orientación en este caso. Doctor Gregorio Sánchez, doctor en salud pública, médico cirujano. Nos vamos a una pausa, al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.